Muy bien, tenemos acá el siguiente problema con lo que es un rectificador monofásico controlado, es decir que en el circuito vamos a contar con un tiristor en el cual es un problema tipo examen de lo que es la materia de electrónica de potencia. Y el enunciado nos dice de esta manera, nos dice que se tiene un valor RMS de voltaje de la fuente, es decir 100 voltios de esta fuente, ya el valor RMS, su tensión. Entonces, para ello, teniendo el siguiente esquema del circuito, nos pide calcular los valores de la corriente rectificada promedio y sub 0 en la salida, en acá, en donde es la carga, y la corriente de salida RMS y sub C y R, ¿no? Que también está en la carga. Y posterior a eso nos pide dibujar las formas de onda que tiene el voltaje del tiristor entre ánodo y cátodo de este tiristor para los ángulos, para dos tipos de ángulos, en este caso para el ángulo de encendido o de disparo, alfa para 45 y para 135 grados. Y acá nos dan los datos de la carga, nos dice que una resistencia de 10 ohmios y una carga inductiva de 0 Henry. Por tanto, acá podemos considerar directamente que el circuito estaría conectándose a una carga resistiva pura, no contamos con la carga inductiva. Entonces, para lo cual vamos a resolver este problema de la siguiente manera. Muy bien, el primer punto nos pide encontrar la corriente rectificada promedio, es decir, nos pide encontrar la corriente I sub 0. Entonces la corriente I sub 0 es la corriente rectificada promedio. Entonces, para ello hay dos formas de calcular. Cuando es carga resistiva pura, se puede hacer mediante lo que es el por integración, ¿no? Resolviendo lo que es la integral de la relación que tiene I sub 0 de la corriente rectificada por el análisis, porque hay una sola corriente que circula por el circuito. Por tanto, se puede hacer de esa manera, ¿no? En este caso no tiene la parte inductiva, entonces no se sumaría lo que es el componente inductivo que se tiene de la corriente, ¿no? Eh, entonces se puede hacer por integración, que también es sencillo, o también se puede acudir en los abacos, ¿no? También correspondiente a unas curvas en las cuales están presentes en el libro, se puede realizar. Para nosotros vamos a realizar mediante lo que es el método de integración. Entonces vamos a resolver y encontrar la corriente I sub 0 realizando por integración. Para lo cual se sugiere analizar primeramente la ecuación. En este caso, I sub 0 para nosotros, para la corriente rectificada, va a ser igual a 1 sobre 2pi, la integral en los límites desde, desde 0 hasta el ángulo de conducción, ¿no? Es decir, que esto puede ser desde 0 grados hasta un valor de un grado de ángulo de conducción. El ángulo de conducción es el ángulo que está encendido, en este caso, que va a estar en operación, ¿no? En este caso, donde va a estar conduciendo. Por tanto, podemos decir que esto va a ser igual a I sub m de la integración seno de omega t por la diferencial de omega t. En este caso, como estamos contando con una carga resistiva, los límites de integración van a ser desde un ángulo alfa, es decir, desde un ángulo alfa de disparo hasta un ángulo beta, ¿ok? Hasta un ángulo beta. Entonces va a ser igual hasta un ángulo beta. Ángulo beta es el ángulo de apagado o ángulo de finalización del diodo, de la operación, ¿ya? Digo, del tiristor, perdón. Entonces acá podemos nosotros encender desde un ángulo que nosotros queramos, pero puede ser desde cero. Si fuera desde cero, estaría comportándose prácticamente como si fuera un diodo, ¿no? Pero si nosotros modificamos el ángulo de disparo, introduciendo una corriente acá en la entrada del tiristor, en el gate, entonces podemos operar
de una cierta franja, entonces de ahí nomás, ¿no? De un cierto franja en grados, ¿no? Que es el ángulo de disparo. Entonces, por eso estamos estableciendo que esto va a ser desde alfa, porque en este caso el ángulo de conducción va a ser entre el rango alfa hacia beta. Entonces ese va a ser el rango. Por eso hay desde 0 y hasta el ángulo de conducción, ¿no? En este caso, como es una carga resistiva pura, alfa puede ser cualquier valor, no siempre puede ser de 0, puede ser de 45, como nos está dando el dato, o de 135. Pero beta, en este caso, como es una carga resistiva, esta beta siempre va a ser va a culminar en 180 grados, ¿ok? Entonces, cuando es una carga resistiva, nosotros vamos a considerar que beta, el ángulo de finalización, entonces va a ser 180 grados. Por tanto, podemos decir que acá beta, y nosotros podemos conocer el valor que va a ser igual a lo que es pi, ¿no? O 180 grados. Teniendo así lo siguiente, que 1 sobre 2pi, en este caso, ahora los límites de integración van a ser desde alfa hasta lo que es beta, que va a ser pi, ¿no? Como es una carga resistiva. Ahora, si fuera una carga inductiva, en este caso, ahí ya no se considera que beta va a ser siempre en 180 grados, ¿no? Mucho va a depender, en este caso, si va a tener lo que es la carga inductiva, en este caso va a tener un distinto tipo de ángulo. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va a ir en retraso, ¿no? Entonces, no es 180. Si en caso fuera una carga inductiva implementada ahí, ¿no? Pero en este caso, como es una resistiva, beta, el ángulo de finalización o de apagado, estamos concluyendo en 180 grados o pi. Entonces acá sería esta la nueva integral a realizar. Entonces, realizando esta integral podemos tener lo siguiente, que i sub 0 va a ser igual i sub m, sacamos de la integral, lo dividimos entre 2 veces pi, teniendo así, bueno, podemos integrar directamente, ¿no? La integral de, en este caso de seno, va a ser igual a menos coseno omega sub t, omega t, perdón, desde los límites establecidos ahora alfa hacia pi. Entonces acá podemos decir que i sub m va a ser igual, reemplazando los límites, va a ser igual a menos coseno de pi más coseno de alfa. Por tanto, teniendo en cuenta esta situación, podemos tener que i sub 0 va a ser igual a i sub m 2pi, reemplazando que menos coseno de pi es menos 1, menos con menos va a ser 1 positivo, más coseno de alfa. Ahora acá, esto no tenemos que dejar en valor de i sub m, ¿no? Sabemos que i sub m es el valor pico, en este caso, de la onda sinusoidal que está ingresando, ¿no? Entonces acá podemos decir que i sub m va a ser igual a que a b sub m, también por un tensión pico dividido entre, como es una carga resistiva, la resistencia. Entonces acá sabemos que b sub m va a ser igual a la raíz de 2 multiplicado por la tensión de valor eficaz dividido entre la resistencia. Si nosotros reemplazamos esta situación, vamos a tener lo siguiente. Entonces, que i sub 0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, en este caso, reemplazando, sería raíz de 2 por b dividido entre 2 veces pi la resistencia 1 más coseno de alfa. Entonces acá podemos tener que tenemos esta relación, ¿no?
esta relación. Entonces esta relación me ayuda a mí a encontrar la corriente rectificada promedio directamente mediante lo que es un cálculo, no por Abacor, ¿no? Entonces, pero también se puede hacer por Abacor. En este caso, esta I sub 0 va a depender en este caso del ángulo de disparo, ¿no? Dependiendo cuál va a ser el valor del ángulo de disparo en el cual nosotros vamos a que ingrese en operación, entonces vamos a tener un distinto valor de I sub 0. Si nosotros reemplazamos para lo que es lo que nos está determinando la pregunta, que él me dice que para un alfa de 45, entonces podemos hacer eso, pero acá tenemos ya definida la ecuación, ¿no? Pero esto correspondiente a una carga resistiva pura. Si en caso fuera una carga inductiva, la recomendación es realizarlo a través de los ábacos, porque por integral es un poquito moroso y además hay que tomar unas consideraciones para lo que es la evaluación, ¿no? Y además las ecuaciones son largas. Por tanto, si fuera una carga resistiva, entonces pueden hacerlo de esta manera y pueden obtenerlo, ¿no? Si fuera una carga inductiva y resistiva, recomendar por Abacor, ¿no? Que también sale aproximadamente el mismo valor. Entonces ahora podemos reemplazar para un alfa que nos está pidiendo de 45, en este caso nos está diciendo de 45 grados, por tanto acá alfa vamos a mencionar para lo que es 45. Entonces si nosotros podemos reemplazar que I sub 0 va a ser igual a raíz de 2, el voltaje nos dice que 100 voltios, entonces esto va a ser igual a lo que es 2 veces pi, la resistencia me dice que es 10, acá reemplazo 1 más coseno de 45, reemplazando estos valores me da que la corriente I sub 0 va a ser igual a un valor de 3.84 amperios. Entonces esta es la corriente promedio rectificada que circula por lo que es la salida, en este caso de la carga, ¿no? Entonces ahí te tiene la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo alfa ahora es el valor me dice de 135 grados? Haciendo la misma operación, I sub 0 va a ser igual a raíz de 2 por 100 dividido entre lo que es 2pi por 10. En este caso solamente cambiamos lo que es alfa, ahora va a ser 135 grados. Entonces haciendo la operación de todo esto me da que la corriente va a ser de 0,66 amperios. Como pueden ver, ya tenemos para esos dos tipos de ángulos de conducción de disparo distintas corrientes. Entonces el inciso o la primera pregunta que nos pide determinar los valores de la corriente rectificada promedio y sub 0 ya lo tenemos determinado de esta manera. Muy bien, ahora nos pide encontrar la corriente de salida RMS de la rectificada, ¿no? Entonces para ello podemos hacer lo siguiente. Entonces acá vamos a decir que acá vamos a hacer, para ello nos está pidiendo en la corriente IR, ¿no? Esta es la corriente rectificada RMS. Bueno, esa es la notación que utiliza el texto y también tener que considerar eso en el examen, ¿no? Entonces para ello se puede hacer también por Abacor, pero también se puede hacer mediante lo que es la integral. En este caso vamos a aprender mediante lo que es la integración. A veces en el examen suele preguntar lo que es deducir lo que es las ecuaciones para ciertos componentes. En este caso a veces pregunta el voltaje de un cierto componente, el voltaje RMS y el eficaz,
o perdón, RMS o eficaz, y el voltaje de salida promedio. Entonces eso a veces pregunta, es B sub 0. Entonces el procedimiento es exactamente lo mismo, ¿no? El análisis es exactamente lo mismo. La resolución de la integral solamente cambia, en vez de tensión sería, en vez de corriente sería tensiones, ¿no? Entonces, así que lo estamos haciendo por eso. Bueno, entonces la corriente RMS de salida rectificada se puede hacer evaluando también por Abacor, pero nosotros lo vamos a hacer por integración, ¿ya? Entonces vamos a poner acá resolviendo por integración. Si nosotros resolvemos por integración, tenemos que resolver la siguiente integral establecida, ¿ya? Que nos dice que I sub R va a ser igual a lo que es 1 sobre 2pi. En este caso, como ya sabemos que la carga es resistiva, los límites de integración va a ser de alfa hasta pi nomás, ¿no? Por tanto, acá va a ser igual a I sub m elevado al cuadrado multiplicado por sen al cuadrado de omega t por la diferencial de omega t. Todo esto obviamente incluida una raíz cuadrada, pero en este caso yo lo voy a hacer directamente, no en raíz cuadrada, sino en su forma de potencia, ¿no? Que va a ser igual a lo que es un medio, ¿no? Entonces tengo así esto. Resolviendo esta integral vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces acá podemos resolver que I sub r, bueno, acá en este caso lo continuaré nomás, no voy a poner I sub r ni nada. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi, en este caso con los límites de integración, pero podemos sacar acá fuera la integral, ¿no? Para que estar teniendo esto en cuenta, que va a ser I sub m elevado al cuadrado desde alfa hasta pi. Esto va a ser, en este caso, acá para realizar la integral de seno al cuadrado podemos hacer una identidad trigonométrica que nos dice que seno, la función seno elevado al cuadrado va a ser igual, en este caso, de 1 menos coseno 2 omega t dividido entre lo que es 2 por la diferencial de omega t. ¿No ve? Entonces, todo esto, como ya les he indicado, está en una raíz cuadrada. Manejándole como potencia, podemos expresar también de esta manera, ¿no? Y todo esto va a ser igual elevado a un medio. Entonces bajamos y resolvemos. Me dice que la corriente I sub r, en este caso, acá podemos sacar I sub m de fuera de lo que es la raíz cuadrada de esta potencia, porque se van a simplificar, ¿no? Entonces simplemente me va a quedar que I sub m va a ser igual a que, en este caso, simplemente I sub m sin el cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría dentro 1 sobre 2 pi, los límites de integración de alfa hasta pi. En este caso podemos factorizar este 1 medio y tenerla afuera, que va a ser igual a 1 medio, y me quedaría 1 menos coseno de omega t, ¿no? Por la diferencial de omega t. Entonces, bajo esta situación, otra vez sabemos que está todo esto en una raíz cuadrada.
pero I sub m ya no está dentro, ¿no? Ya lo hemos sacado de ahí. Entonces tenemos I sub m, en este caso, si nosotros sacamos fuera de integral un medio, sería un cuarto pi, ¿no? Entonces acá nos va a quedar un cuarto pi con los límites de integración desde, este caso, desde alfa hasta pi. Por tanto, si nosotros podemos integrar todo esto, 1 menos coseno, podemos hacer, si quieren por separado, podemos distribuir esta integral a 1 y podemos distribuir a lo que es el coseno, nos quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, acá directamente lo vamos a integrar y nos quedaría de la siguiente manera. En este caso nos quedaría omega t menos, resolviendo la integral de menos seno omega t. Acá nos hemos olvidado de algo, que esto era coseno de 2 veces omega t, ¿no? Entonces mucho ojo con eso. Ahora sí. Entonces la integral de coseno 2 veces omega t sería seno 2 veces omega t, pero dividido entre 2. Y todo esto evaluado entre los límites que era alfa y pi, ¿no? Y todo esto obviamente dentro de lo que es 1 de un medio, ¿no? Entonces, y así seguimos resolviendo. Si evaluamos esta integral, digo, este límite de integración ya establecida, resuelta la integral, entonces reemplazando los límites, nos queda que I sub r va a ser igual, en este caso sería a I sub m 1 sobre 4pi, evaluando sería, acá va a ser pi, ya, menos, en este caso seno de 2pi, ¿no? Dividido entre 2 menos alfa, ahora reemplazando el límite inferior de la integral, más, en este caso, seno de 2 alfa dividido entre 2. Entonces ahí sí, teniendo esta solución. Y por tanto, obviamente nunca olvidarnos que todo esto está dentro de una raíz cuadrada, ¿no? O en este caso ya estamos en su forma de potencia, ¿no? Pero acá podemos simplificar. Seno de 2pi es 0. 0 dividido entre 2, 0. Entonces nos quedaría simplemente que todo esto va a ser igual a lo que es I sub r va a ser igual. I sub m nosotros sabemos qué cosa es, ¿no? Que era raíz de 2b dividido entre la resistencia, ¿no? Y eso ya nos estudió en la anterior ecuación, ¿no? Entonces nos quedaría simplemente de esta manera. 1, en este caso, 1 sobre 4pi va a ser igual a pi menos alfa más seno de 2 alfa dividido entre 2, y todo esto un medio, ¿correcto? Entonces acá, teniendo toda esa situación,
tenemos lo que es ahora la corriente RMS en la salida, ¿no? Rectificada. Entonces, esta sería la ecuación que nos da lo que es el valor de la corriente de salida RMS, ¿no? Entonces podemos utilizar esta ecuación. Como pueden ver, esta ecuación está en función de alfa. Entonces, dependiendo del valor de alfa, nos va a dar un cierto corriente. ¿Ok? En este caso, cuando es un circuito resistivo puro, entonces la ecuación, como pueden ver, es corta, ¿no? La integración también. Pero si es un componente, en este caso que ya contiene lo que es una carga inductiva, ahí sí se hace larga. Entonces acá podemos marcar que nuestra ecuación que nosotros vamos a emplear va a ser esta. Entonces ahí sí tiene la respuesta, pero acá no nos pide la ecuación, ¿no? Pero en el examen, bueno, este es un tipo de examen, entonces nos pide la ecuación. Puede ser corriente o puede ser tensión. Entonces, generalmente siempre es para carga resistiva, deducir esa deducción. Entonces, que se hace de la misma manera. Bueno, entonces acá vamos a reemplazar los valores que nos está pidiendo. Entonces, de encontrar la corriente RMS para un valor de ángulo de disparo de 45. Si nosotros reemplazamos acá, una situación muy interesante acá al reemplazar es en la calculadora trabajar esto con radianes, ¿ok? Trabajen con radianes y este ángulo alfa que está a 45 deben llevar a lo que es también en radianes, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos en radianes, vamos a decir que va a ser igual, si nos queremos en radianes, esto va a ser igual 45 grados. En este caso, haciendo la relación de regla de 3 simple, podemos decir que 45 multiplicamos por pi radianes y lo dividimos entre 180, y aquí 180 es pi, ¿no? Simplemente es relación de regla de 3 simple. Entonces acá vamos a decir que esto en radianes me va a dar que va a ser pi cuartos radianes. Este valor lo reemplazamos, entonces vamos a decir que I sub r va a ser igual a que raíz de 2, acá va a ser por 100, es el valor dato que nos proporciona el problema, dividido entre la resistencia que es de 10, y en este caso podemos, bueno, pueden trabajarlo como raíz cuadrada o pueden trabajarlo como potencia. Yo lo voy a trabajar como raíz cuadrada, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es la raíz cuadrada, ¿no? O sea que está en forma de potencia. Entonces, raíz cuadrada sería todo esto que está dentro. Entonces va a ser igual 1 sobre 4pi, ya, pi menos alfa, en este caso vale pi cuartos radianes, más seno de 2 veces alfa, que vale pi cuartos, y todo esto dividido entre 2, ¿no? Y todo esto de acá dentro de la raíz cuadrada. Aquí se lo estamos poniendo. Ok. Si nosotros resolvemos esto, nos va a dar que la corriente de salida RMS, ya, va a ser igual a un valor de, en este caso, de 6.74 amperios. Y con esto tenemos la respuesta para la corriente de salida rectificada RMS o eficaz para un ángulo de disparo de 45, que es el valor de 6.7 amperios. Y hacemos exactamente lo mismo para el siguiente ángulo de disparo, que es 135, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos y decimos que I sub r para ese ángulo va a ser igual, todo esto se reemplaza el mismo, que va a ser 100 dividido entre 10
1 sobre 4 pi, en este caso va a ser pi menos, esto de acá en radianes va a ser igual a el valor de 3 pi cuartos. Ok, entonces 3 pi cuartos más sen de 2 multiplicado por 3 pi cuartos dividido entre 2. Entonces todo esto de acá tiene que ser dentro de la raíz, ¿no? Cuadrada. Entonces, reemplazando, vamos a decir que la corriente I sub R va a ser un valor de 2.13 amperios. Entonces ahí tenemos lo que es la otra respuesta que nos tenía en que teníamos que obtener, ¿no? Entonces de esta manera podemos resolver y encontrar la corriente de salida promedio I sub 0 y la corriente de salida RMS. En este caso la corriente de salida promedio a veces también suele preguntar calcular la corriente en escala DC. Entonces en escala DC es el valor de la corriente de salida promedio. En este caso suele preguntar de esa manera, ¿no? El calcular la corriente medida por el amperímetro en escala DC, que sería I sub 0 también, ¿no? Y también suele preguntar la corriente de salida medida por el amperímetro en escala AC. En este caso no confundir que lo que va a medir el amperímetro en escala AC no es la salida de RMS. En este caso no es una onda sinusoidal con un componente que no tiene un componente en DC. En este caso este tiene un componente en DC. ¿Okay? Entonces en este caso no es lo que va a medir lo que es el amperímetro en escala AC, la corriente salida RMS. Entonces hay una ecuación que hay que obtener a través de este valor y luego despejarla, y eso es lo que va a medir. En escala AC mide en este caso la sumatoria de todos los armónicos que se tiene en el circuito, ¿no? En esa corriente. Entonces mucho ojo con eso. No es este valor de IRMS o eficaz que he calculado es lo que va a medir el amperímetro, ¿ya? Entonces recordar que el valor RMS o eficaz es la suma de la corriente raíz cuadrada de la suma de la corriente promedio I sub 0 al cuadrado más lo que es la corriente en escala AC I sub RI al cuadrado. Entonces esa es la relación para obtener la corriente también RMS o I sub R, ¿no? Entonces de esa ecuación despejas lo que es teniendo esto ya de dato, calculando por esta relación, y así es lo que pregunta el examen o es una posible pregunta. Entonces acá, pasando a lo que es la pregunta actual, tenemos que nos pide dibujar las formas de onda del voltaje del transistor para ambos ángulos. En este caso lo voy a hacer para uno solo. Vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Dónde lo podemos hacer? Acá. Esto lo voy a llevar, a ver, más allá. No. Y ahí nomás que esté. Entonces vamos a hacerlo. Esto lo vamos a copiar acá. Y vamos a decir, el otro inciso es, nos pide determinar las formas de onda
en el tiristor, ánodo cátodo, ¿no? Para ello nos pide determinar cómo va a ser el comportamiento. Como es una onda de ingreso senoidal a través de la fuente en corriente alterna, entonces acá también el comportamiento es el mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a dibujar nuestro lo que es una línea. En este caso voy a hacer una guía con esto. Voy a poner lo que es las referencias. Más o menos así. ¿Ya? Entonces acá esto va a ser una de ellas. En este caso voy a vamos a tener para la representación lo que es las ondas, estas dos figuras, y en cada semiciclo lo estoy repartiendo, en este caso cada 3 puntos. Eso es simplemente para orientarme, ¿no? Igual lo voy a hacer para acá. Entonces acá también 3. Listo. Y todo esto obviamente para que no se confunda nada con líneas punteadas, ¿no? Lamentablemente no hay una graficadora acá, entonces en la pizarra toca nomás. Entonces primeramente yo voy a representar lo que es la forma de onda de ingreso de la fuente, que es una onda sinusoidal, ¿no? Entonces acá tenemos esa forma de onda, que esta representaría al ingreso de lo que es la tensión, en este caso B, ¿no? La tensión de esta de acá de la onda, digo de la fuente, ¿no? Entonces acá va a ser igual, en este caso de un 0 hacia un valor, en este caso, bueno, acá va a ser aquí va a ser pi, no, estoy confundiendo, aquí sería, ¿no? Pi, ¿no? Y teniéndose en cuenta, tenemos acá un semiciclo, la mitad y la otra mitad, ¿no? Es una onda sinusoidal. Entonces acá voy a hacer, en este caso voy a dibujar otra línea segmentada para la operación del ángulo disparo. En este caso el ángulo disparo me dice que está en 45 grados, por tanto ahí se va, en ese ángulo se está introduciendo una corriente ya al tiristor para que entre en operación. Entonces se está inyectando, entonces acá sería, si acá es 180 y acá es la mitad sería 90, en 45 sería más o menos la mitad, ¿no ves? De 90, de acá y acá. Entonces acá sería ese, en ese valor de ángulo se está inyectando lo que es una pequeña corriente en lo que es el tiristor, ¿no? Entonces ahí se lo hacemos la referencia. Esto es muy importante porque nos permite observar cuándo está encendido el tiristor y cuándo se va a apagar el tiristor. En este caso vamos a representar esto es el valor que se va a introducir una pequeña corriente. Es una pequeña corriente en la cual se tiene
lo podemos representar de esta manera. Esta es la corriente IG que se está ingresando. Ya es un pequeño pulso de corriente en ese ángulo. En este caso, ¿en qué ángulo? En alfa 45 grados. ¿No ve? Es decir, este tramito representa lo que es alfa, ¿no? Entonces, una vez que se llega a 45, se está introduciendo una corriente y el tiristor va a entrar en operación, en funcionamiento. Entonces, de acá hacia lo que es hasta llegar a 180, hasta acá, hasta este punto, entonces todo este tramito va a lo que es operar el tiristor. Obviamente esta corriente es un corriente fugaz, solamente nos va a servir para lo que es el encendido ya del tiristor. Una vez que se enciende, esta se apaga, pero con la corriente que ya hay en circulación, como se ha encendido el diodo, el tiristor, entonces simplemente va a sigue operando hasta que la corriente caiga nuevamente en 180 grados. Como es una carga resistiva, va a caer en 180 grados porque no hay ningún retraso ni adelanto. Ojo con eso, por eso les decía que cuando es una carga resistiva siempre va a caer acá en 180 grados, pero si fuera una carga inductiva, el tiempo de espera, en este caso de la corriente, como tiene una carga inductiva, va a estar en retraso, entonces ya no es un 180. Entonces por esa misma razón les explicaba eso, ¿no? Esta corriente es fugaz, ya solamente me va a servir para encender y ya se entra en operación, pero la corriente va a continuar con la corriente, va a estar operando con la corriente que ya tiene en el circuito. Entonces, una vez que llega a 180, se cae la corriente también otra vuelta y se apaga automáticamente de forma natural en lo que es el tiristor. Una vez que se apaga de forma natural el tiristor, por tanto, entra en este caso en el otro semiciclo como apagado, ¿no? También se puede más o menos entender que, como pueden ver, para el semiciclo positivo está en polaridad directa, ¿no? Si pueden verlo como el diodo. Olvídense que tiene si se pueden olvidar que tiene esta corriente de ingreso de gate, entonces sería un diodo. Entonces, como está polarizado en directa, entonces en el ánodo cátodo, entonces todo esto estaría encendido, ¿no? Y si cambia al otro semiciclo, entonces se estaría polarizando en inversa, por tanto se estaría apagando, ¿no? Pero en este caso esto no es un diodo, ¿no? En este caso nosotros estamos manipulando en qué ángulo va a comenzar a encenderse, a pesar de que está polarizado directamente en el semiciclo en acá positivo. Entonces, a pesar de que está polarizado directamente, no está entrando en operación siempre y cuando nosotros le demos la orden a través del ángulo de disparo, ¿no? A través de una pequeña señal de corriente que se inyecta por uno de los puertos, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros estamos inyectando en un ángulo de disparo para 45 grados. Por tanto, de acá recién va a entrar a operación. Por eso, pero como es una carga resistiva, siempre se va a culminar en 180. No va a haber de la corriente, no va a haber ni un retraso ni un adelanto, ¿no? Y acá ya como le está explicando, pueden verlo como la tensión va, como es una onda senoidal, va en el otro semiciclo, se va a polarizar inversamente. Por tanto, acá se apagaría lo que es el ¿no? Por eso, estos de acá son más aplicativos en lo que es componentes en corriente alterna, ya, porque esto se apaga de forma natural, mientras en continua, entonces hay que tener algunos mecanismos, ¿no? De operación para que se pueda apagar. Entonces ahí, ¿no? Bueno, pero la cosa es que de acá va a encenderse y va a operar hasta este punto, y a este punto se va a apagar. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que como me está pidiendo el voltaje en el tiristor, digo, la forma de onda que tiene, que circula de la tensión en el ánodo cátodo del tiristor, en este punto acá, esta manchita que estoy poniendo, a pesar de que está polarizado directamente este tiristor,
no va a entrar en operación, ¿no? Eso les venía explicando. Por tanto, a no ser que tú le des una señal bajo el ángulo de disparo, entonces mientras no le des, entonces acá está apagado y por eso estamos poniendo en off, ¿ok? Pero acá ya llegó a 45 grados, le hemos mandado la señal, entonces este tiristor va a entrar en operación. Entonces acá sería la zona de encendido, ¿no? Que ya está entrando en operación. Y llega hasta acá, la corriente baja su valor. Si quieren verlo, se va a polarizar inversamente. Se apaga el tiristor. Entonces todo este tramito hasta llegar otra vuelta hasta este punto, entonces sigue permanecido en estado, en este caso apagado, ¿no? En off. Listo. Y posterior a eso, otra vuelta llega al semiciclo positivo, pero en este caso no se va a encender de manera directa hasta llegar a un ángulo alfa de un disparo de ángulo de 45 grados. Entonces recién se va a hacer. Y así va a continuar el ciclo, ¿no? Va repitiendo de la misma manera. Entonces nosotros ya tenemos cuáles son nuestras modalidades de operación. En este caso, en esta mancha de acá, en el sector está apagado, está encendido y está apagado. Bajo esta situación, teniendo estas consideraciones, yo puedo determinar el voltaje, el comportamiento, la forma de voltaje en el tiristor en ánodo cátodo. Entonces para ello, yo lo que hago es dibujarme bajo esta misma relación. Ojo, entonces de la siguiente manera. Trazo una línea. En este caso vamos a tener la siguiente situación. Cuando el tiristor, o sea, está apagado, en este caso, la tensión que va a tener en voltaje ánodo cátodo va a ser la misma forma de onda que tiene la fuente, es decir, va a ser la misma forma de onda que esta roja, exactamente igual, ¿ya? Pero cuando el tiristor va a entrar en operación, es decir, cuando está prendido, entonces la forma de onda en este caso va a ser que la tensión entre ánodo y cátodo, la tensión sea cero, ¿ya? Porque va a conducir, ¿no? Eso tratando de forma ideal, ¿ya? Entonces, bajo estas consideraciones, en esta parte, como está en apagado, hemos indicado que el voltaje que va a haber el ánodo cátodo va a ser la misma y que va a tener lo que es la fuente en corriente, la fuente de tensión alterna que está alimentando, ¿no? Entonces, nosotros simplemente podemos copiar esto y pegarlo acá. Entonces ahí, ¿no? Como nos dice que va a ser la misma forma, pero con otro colorcito lo vamos a marcar, que va a ser verde. Pero llega a 45, entra en operación, entonces lo que va a pasar es que esto va a llegar hasta acá. Y lo demás se tiene que desaparecer, ¿no? Que se va a apagar. Entonces, cuando se enciende, hemos indicado que la tensión va a ser cero, hablando de forma ideal. Entonces acá va a llegar hasta acá. Y como está apagado, entonces, digo, como está encendido, hasta acá está encendido, está en operación, cero, ¿no? 0 voltios. ¿Ok? Entonces, una vez llega a 180 grados o pi, se vuelve a apagar el tiristor y cuando se apaga, la tensión que va a ver ánodo cátodo, el tiristor, ¿qué va a hacer? Va a ser la misma forma de onda o el mismo valor de voltaje en senoidal, en corriente alterna, entonces de la fuente. Por tanto, copio esto, exactamente lo mismo, ¿no?
pero lo cambiamos de color. Entonces, esto que estamos viendo acá va a ser la forma de onda de la tensión que se tiene en el tiristor entre ánodo y cátodo. Entonces, esta sería para un ángulo de 45 grados. Pero ¿qué pasa para el otro ángulo, que es de 135 grados, ¿no? Que nos está diciendo. Ok, acá está. Para 135 grados lo único que hago es recorrer mi ángulo de operación. A ver. Entonces el ángulo de operación va a ser igual de disparo. Acá es 90, por acá estaría 100, por acá sería más o menos el ángulo que yo voy a, el ángulo alfa que voy a marcar. Entonces marco lo mismo, pero la onda, el área en este caso la manchita donde está apagado va a ser más grande, va a ser más o menos hasta acá. Entonces toda la operación del diodo va a ser solamente una pequeña parte. Y esto también es lo que se ve en la corriente. Como pueden ver, la corriente, entre mayor sea el ángulo de operación, digo el ángulo de disparo, perdón, entonces disminuye, ¿no? Como pueden ver acá, para 45 la corriente era un valor 3. Si comparamos con la corriente promedio, 3.84, pero cambiando lo que es a un alfa de 135, la corriente disminuye a 0,66. Entonces, debido a que entre mayor sea el ángulo alfa, va a ser menor la corriente y también la potencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos operando en esta zona y la corriente va decayendo, ¿no? Entonces, por esa razón. Bueno, eso sería la respuesta para este problema. Y el otro, para 135, lo pueden graficar en sus propios cuadernos y terminar así, ¿no? Bueno, esta sería la respuesta para este problema.